Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Gracias por permanecer con nosotros en nuestro Centro Internacional de Noticias NTN 24. Nos acompaña a esta hora el profesor Juan Daniel Jaramillo. Es abogado internacionalista y ha ocupado muchos cargos en la rama judicial de la Organización de Naciones Unidas, y también en 1999 fue miembro de una misión enviada por el gobierno colombiano para temas limítrofes en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Profesor Jaramillo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Yamit. Me gustaría que abordáramos esta entrevista básicamente en 5 planos distintos, que son las 5 alternativas, los 5 momentos que el presidente Santos ha dicho que está considerando para poner en conocimiento de la comunidad internacional y de la justicia multilateral el tema de la crisis con Venezuela. ¿Le parece? Muy bien. Entonces, empecemos. Él habla de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso es viable? Sí, es viable. El problema con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que finalmente el recurso que interponga Colombia en este cuerpo llegará finalmente a la Asamblea General de Estados miembros de la OEA. Entonces, volvemos... Y allí nos someteríamos a una votación... volvemos al mismo problema. Entonces, le veo esa dificultad. Muy bien. ¿Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría o no podría? Porque dice el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, que él fue allá a Washington y les dijo, por favor, tomen unas medidas cautelares. ¿Eso es posible? Sí es posible, las medidas cautelares son posibles, pero el problema de tiempo juega aquí un rol fundamental y está sujeto, lo reitero, al influjo político de los Estados miembros de la OEA. Si le entiendo bien, este drama humano... no es la primera vez que ocurre, se ha presentado en crisis anteriores en distintos países de América Latina y finalmente la acción de la Comisión Interamericana es nugatoria. Entonces yo no veo este recurso totalmente efectivo. Se podría demorar entonces y probablemente esto requiera más urgencia. Vamos al otro escenario que ha planteado el presidente en términos jurídicos. A él le dice el fiscal, lo dice el presidente Santos en su alocución de las últimas horas, el fiscal general Eduardo Montealegre en Colombia dice: pareciera haber razones suficientes para que Colombia denuncie a algunos integrantes del régimen venezolano por violaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. ¿Eso es viable? La posibilidad teórica existe según el Estatuto de Roma. Pero si usted mira el récord de los últimos 15 años de la Corte Penal Internacional, va a encontrar que el umbral de este organismo es sumamente alto en el sentido de que los delitos que se investigan y que finalmente se juzgan y se sentencian tienen que ser de una inmensa gravedad. O sea, genocidios, delitos de lesa humanidad. Genocidios y masacres de cientos de miles de personas. Tenga usted en cuenta que la Corte Penal Internacional únicamente ha sentenciado a 2 personas en los últimos 15 ¿Africanos, años. tal vez? Sí, y esto ha sido como resultado de masacres, de genocidios inmensos. Entonces, yo me temo que una acción ante la Corte Penal Internacional tampoco surte efecto. Pero el procurador pareciera creer que sí, ¿está equivocado o está sobreestimando la capacidad de la Corte? Se está sobreestimando la capacidad del gobierno colombiano y además, con el inmenso respeto que me merecen tanto el procurador como el fiscal, debo decirles que la acción en este organismo no va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque allí, lo reitero, se están mirando, se están investigando crímenes internacionales masivos dentro de los 3 tipos que contempla el Estatuto de Roma, que son violaciones a las leyes de la guerra, delitos contra la humanidad y genocidio. Y no hay unos factores cuantitativos, ni mucho menos en este sentido, pero los crímenes que se investigan, allí hay que mirar las investigaciones en curso, siempre tienen un contenido de víctimas en términos de vidas humanas bastante alto. Sí, tendría que haber
no es que lo de Venezuela y Colombia no sea suficientemente grave, sino que no estamos hablando de un conflicto binacional. Teóricamente sí, porque quiero ser absolutamente claro, se han cometido delitos de lesa humanidad. Creo que hay persecución contra una etnia, que es la etnia colombiana, llamémonos así, de manera que puede haber ese delito de genocidio por el hecho de haber existido la persecución, pero de nuevo... Justamente, y excúseme que lo interrumpa, por ahí va el argumento del procurador hace unos minutos aquí mismo en la noche. Decía que esto se parece demasiado a la realidad de los Balcanes. Recuerde usted los crímenes étnicos. Tiene plena y absoluta razón, pero vuelvo al punto práctico, y es que la Corte Penal Internacional, en los casos que investiga y en los que ha sentenciado únicamente 2 personas en los últimos 15 años, han consistido en masacres con inmensas pérdidas de vidas humanas. Profesor Jaramillo, hablemos ahora de la otra instancia que ha considerado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Dice, hay que ir y poner en conocimiento de esto del señor secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Eso ya no es un tema jurídico, sino diplomático. ¿Para qué sirve? Voy a referirme inicialmente a la otra opción que se mencionó, que es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha sido impropiamente llamado Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La comisión como tal fue transformada en el actual Consejo de Derechos Humanos. En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, altamente politizado. Es decir, es muy difícil que seleccionen ese caso en una comisión como esas. La función del Consejo es ejercer un monitoreo y una revisión de problemas de derechos humanos en distintos países del mundo. Es casi como un papel de promoción. Es un monitoreo y hay un punto fundamental. Existe un recurso de queja en este Consejo de Derechos Humanos, pero este recurso de queja no lo pueden interponer los estados. Este recurso de queja, y aquí hay una gran oportunidad que Colombia está ignorando, este recurso de queja lo puede poner un individuo perjudicado o un grupo humano perjudicado. Entonces, es función, y aquí la acción del Procurador General de la Nación como representante de la sociedad, o sea, él mismo podría tiene hacerlo. Inmensa, y el Procurador está omitiendo esta posibilidad que es importantísima. El Procurador General de la Nación perfectamente podría recoger los testimonios de todas estas personas afectadas en la zona fronteriza e interponer un recurso de queja en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para mí, esta es la vía más expedita. ¿Y qué podríamos obtener? O sea, al final, ¿qué obtendríamos? Una investigación y una condena al gobierno venezolano. Muy bien. Entonces, ahora sí permítame que vayamos a la siguiente instancia, que pareciera ya no ser judicial o jurídica, sino meramente diplomática. ¿Para qué sirve ir y tocar la puerta del secretario general y decirle, mire todo lo que está pasando al señor Ban Ki-moon? Es un recurso, como usted lo dice, netamente político. Ban Ki-moon, dentro de las funciones que tiene, se encuentra la de la composición amigable entre los distintos países, pero también velar por la observancia de los derechos humanos. Y en este sentido, él puede invitar al gobierno venezolano a que haga un análisis muy claro de lo que está ocurriendo y que ponga fin a las violaciones que se están presentando. Pero es un recurso definitivamente finito, rápido, expedito, porque terminaría en una simple declaración del secretario general de Naciones Unidas. Y finalmente, ha dicho el gobierno del presidente Santos que también tocaría la puerta de la Organización Internacional para las Migraciones, que hace parte del sistema de Naciones Unidas. ¿Eso, salvo el tema humanitario, sirve para algo? Usted bien lo ha dicho. Es un propósito humanitario el que anima a esta organización y consistiría en auxilios económicos, recursos para la fase humanitaria de la crisis. Aquí hay, como es obvio, una fase estrictamente humanitaria, pero después viene la reubicación, ya la reintegración de todas estas personas a la sociedad colombiana, y aquí sí se necesitan recursos que tendrán que provenir del Estado colombiano o de ayuda externa, sobre todo que estas cifras están aumentando diariamente. Nos ha servido mucho su ilustración para entender estos 5 mecanismos y sobre todo la viabilidad de cualquiera de ellos. Quiero preguntarle finalmente, en su papel de analista, de estudioso, de profesor, pues evidentemente al presidente Juan Manuel Santos alguien le dijo, mire, usted tiene este arsenal de herramientas diplomáticas y jurídicas. Me imagino que el presidente Maduro tiene un equipo similar que le está diciendo, asústese o no se asuste, tenga en cuenta que eso es grave lo que está pasando en la frontera. Esa es mi pregunta.
¿El presidente de Venezuela realmente se puede tomar en serio cualquiera de estas declaraciones del presidente Santos? Bueno, aquí hay ante todo una condena pública internacional que ya se ha hecho al gobierno del presidente Maduro. En esto, en Colombia podrá haber perdido la batalla en la frontera por el hecho de que connacionales nuestros hayan sufrido y padecido todos estos vejámenes del gobierno venezolano, pero la opinión pública internacional está advertida de la situación, es lo que yo he observado, y sabe perfectamente que el gobierno de Nicolás Maduro ha violado derechos de nuestros compatriotas. Pero dentro del arsenal yo le digo que lo principal, lo fundamental es la acción que puede llevar a cabo el Procurador General de la Nación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Sí. Él es el representante constitucional de los intereses de la sociedad colombiana, puede agrupar todo este contingente humano en el sentido de representarlo y presentar este recurso de queja sumamente bien sustentado y evidenciado en Ginebra. Doctor Juan Daniel Jaramillo, muchas gracias por habernos acompañado en la noche y por darnos luces para entender esto que está ocurriendo y las alternativas que tiene Colombia en estas circunstancias. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Feliz noche, muy amable. Es Juan Daniel Jaramillo, abogado internacionalista, ha ocupado muchos cargos en el sistema de Naciones Unidas y también ha tenido algunas asesorías con el gobierno colombiano en materia de justicia internacional. A él, muchas gracias, a nuestros invitados, al procurador, a nuestro subdirector en Cúcuta, Jefferson Beltrán, y gracias por supuesto a ustedes, los televidentes. Los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribir también a estas cuentas de Twitter, por favor, @NTN24, @SegurizatiNTN24, @YamitPalavilla, @LaNocheNTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Feliz noche.